Pasa a vosotros, hermanos, ¿cómo están? Esta es nuestra 12ª sesión. Hoy es miércoles 5 de septiembre del año de 2018 y hoy vamos a hablar de la resurrección de los muertos. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la inmortalidad, de la vida eterna. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre y también creó un huerto llamado el Edén. En ese huerto puso dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Cuando el hombre cayó de la gracia, cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No vaya a ser que ahora que entiende esto, alargue su mano y tome del árbol de la vida. Y entonces escondieron el árbol de la vida. Y dice que pusieron querubines y una espada de fuego revolviéndose para esconder el camino que conducía al árbol de la vida. La Biblia nos habla de la vida eterna, nos habla de la inmortalidad. La ciencia, los científicos, por muchos conocimientos, por mucha información, por mucho que se haya desarrollado la ciencia, no han podido encontrar un mecanismo, un medicamento que pudiera, hermanos, prolongar la vida un siglo, un milenio o una inmortalidad en la persona. No existe, tarde o temprano todos vamos a tener que pasar por esa etapa que es la muerte. Todos aquellos que han escudriñado las Sagradas Escrituras han comprendido, han entendido que la muerte solamente es el principio, no es el fin. Y hoy, hermanos, vamos a hablar precisamente de lo que es la resurrección de los muertos. Pero antes voy a contarles una historia brevemente de un rey. También es una metáfora, hermanos. Este rey, conocido como Alejandro el Grande, Alejandro Magno, él a los 21 años se convirtió en rey de Grecia y a partir de ahí empezó a conquistar muchas naciones y se hizo poderoso en todo el mundo porque el mundo lo pudo poseer en su mano. Sin embargo, él murió a una muy temprana edad, a los 33 años, y antes de morir, cuando estaba agonizando, le dijo a sus 4 generales, Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco: quiero pedirle 3 deseos. Uno de ellos es que cuando yo muera, los doctores más célebres de la época carguen mi ataúd. Mi segundo deseo es que todos mis tesoros, todas mis riquezas y todo lo que he conquistado los arrojen en el suelo, donde pase mi ataúd. Y mi tercer deseo es de que mis manos queden afuera de mi ataúd balanceándose a vista de todos los hombres. Uno de sus generales le preguntó cuál es la razón. ¿Por qué nos pides estos deseos? El rey Alejandro Magno, Alejandro el Grande, respondió: porque quiero que entiendan que ante la muerte ni siquiera los más célebres doctores o los conocedores de la ciencia, los mejores conocedores de la ciencia, no pueden hacer nada ante la muerte. No pueden salvarnos, no pueden librarnos. Quiero que mis tesoros los arrojen en el suelo para que entiendan que todo lo que hacemos en esta vida aquí se queda. Y quiero que vean mis manos balanceándose para que sepan que así como venimos con las manos vacías, así nos vamos con las manos vacías. Este es una moraleja, es un consejo, es una enseñanza que tenemos que disfrutar de esta vida. Pero no debemos de olvidar que existe una segunda vida. Y en esta segunda vida, si hacemos las cosas correctamente, ya no volveremos a morir.
Ahí en Juan capítulo 5, el verso 28 al verso 29, ahí nos dice que no os maravilléis, porque vendrá la hora y vendrá el día cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y todos los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y todos los que hicieron mal saldrán a resurrección de condenación. Vamos a analizar esta parte de las Escrituras. Dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La palabra todos es una palabra universal. Está hablando de todos los que están en los sepulcros. Quiere decir que hay muchos que están en los sepulcros, que están muertos. O como otras traducciones lo dicen, están en el Hades o en el infierno. Desde la primera muerte que registra las Sagradas Escrituras, que fue Abel, que fue muerto por su hermano Caín, él es el primero que muere. Y ya de ahí vienen los demás, Caín, Adán, Eva, todos los patriarcas, Noé, todos los que murieron en el diluvio, todos los que murieron en Sodoma y Gomorra, hasta ahorita los que han muerto, ¿sí? A la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Porque la Escritura dice que he aquí viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Aquí nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Biblia que así como el relámpago se muestra del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, a la venida de Jesús, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos marcan un orden. La Biblia nos habla de dos resurrecciones y de dos muertes. La primera resurrección y la segunda resurrección la vamos a analizar en Apocalipsis capítulo 20, del verso 4 al verso 7. El verso 4 dice de la siguiente manera: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Juan, el que escribió el Apocalipsis, el libro de Revelaciones, dice que vio tronos y se sentaron sobre los tronos, es decir, que llegó el tiempo del juicio. Y vio las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la señal en sus frentes ni en sus manos. Estos que fueron fieles a Dios, a la venida de Cristo van a resucitar y van a reinar con Cristo 1000 años. Los otros muertos, los que no creyeron, los temerosos, los idólatras, los malos, los impíos, los que no hicieron las cosas correctamente, estos no van a resucitar, sino hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Dice el verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Es decir, que hay una bienaventuranza para aquellos que tienen parte en la primera resurrección, porque ya no van a morir. Cuando nosotros vamos a morir, si hacemos las cosas bien, correctamente, si somos temerosos de Dios, vamos a resucitar a la venida de Cristo y vamos a ser transformados. Este cuerpo mortal va a ser vestido de inmortalidad y de incorrupción. Es decir, ya no vamos a morir, ya no vamos a experimentar la segunda muerte. Por eso dice que la segunda muerte ya no tiene potestad sobre estos, o tiene poder, porque ya no vamos a morir, vamos a tener una vida eterna. No así los que tengan parte en la segunda resurrección, que va a ser después de los 1000 años. Dice el verso 7: y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Satanás va a ser atado, hermanos, durante estos 1000 años, después va a ser suelto y va a continuar engañando a las naciones. Sin embargo, todo va a tener un final.
para la bestia, para el falso profeta, para el dragón, para Satanás y para todos sus ángeles, para todos los demonios y para todos aquellos que hicieron la voluntad del Dios de este siglo, que es Satanás. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8, mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando resuciten, hermanos, cuando sea la segunda resurrección, después de los 1000 años, estos van a ser arrojados en el lago de fuego y azufre, y esta será la muerte segunda. ¿Sí? Ya vimos las dos resurrecciones y ya vimos las dos muertes. Vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 4, del verso 13 al verso 18, dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No debemos de ignorar acerca de los que duermen o de los que están muertos. Como les he mencionado, la muerte solamente es el principio, no es el final, para que no os entristezcáis. Yo sé que es difícil no entristecernos. Incluso nuestro Señor Jesucristo lloró. Dice la Escritura que Lázaro, uno de sus amigos, a quien amaba demasiado, dice la Escritura que enfermó de gravedad y mandaron llamar a María y Marta, mandaron llamar a nuestro Señor Jesucristo, pero no fue. Lázaro murió. Cuando Jesús se enteró que había muerto, le dijo a sus apóstoles: vamos a despertar a Lázaro porque él duerme. ¿Por qué Jesús maneja la muerte como un sueño? Si ustedes analizan o analizamos, cuando nos vamos a descansar, cuando vamos a dormir, quedamos inconscientes, ¿sí? A veces incluso dormimos 8 horas y parece que fueron segundos. Así va a ser la muerte y la resurrección. Cuando nosotros demos nuestro último aliento, nuestro último soplo de vida, vamos a morir, todo se va a oscurecer, pero va a ser como una especie de sueño, como si estuviéramos dormidos. Y si hicimos las cosas correctamente, lo primero que vamos a ver es a nuestro Señor Jesucristo, pero como si hubieran pasado segundos, instantes. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo: vamos a ver a Lázaro, a despertarlo de su sueño, porque él duerme. Los apóstoles no entendían y pensaban que no estaba muerto. Después Jesús ya les aclaró y les dijo: en verdad Lázaro está muerto, pero vamos a resucitarlo. Cuando Jesús va a aquella ciudad donde había muerto Lázaro, Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, estaban llorando. También había judíos ahí que estaban llorando y estaban consolando a las hermanas de Lázaro. Marta y María, cuando escucharon que había entrado Jesús a la ciudad, Marta inmediatamente fue a recibir al Señor y empezó a llorar y empezó a decirle al maestro: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero también sé que si tú le pidieras algo a tu Padre, Él te lo concederá. Y Jesús le dice: Lázaro va a resucitar, Marta. Y entonces Marta le dice: yo sé que Lázaro resucitará, pero en el día postrero, porque ellos saben de la resurrección de los muertos, o sabían de la resurrección de los muertos. Y entonces Jesús le dice a aquella mujer: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esas fueron las palabras de Jesús a Marta. Después María salió de la casa donde estaba llorando con los judíos, porque fue a ver a Jesús. Aquellos judíos pensaban que María quería llorar
ahí en el sepulcro donde estaba Lázaro. Pero fue a ver a Jesús. Inmediatamente que María vio a Jesús, se postró ante sus pies y empezó a llorar. Y entonces Jesús se turba en su espíritu y se conmueve al ver a llorar a María. ¿Por qué, hermano? Porque somos carne. Porque Él también, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, pudo sentir, pudo experimentar la condición en la cual nos encontramos. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Que cuando nosotros convivimos con alguien a quien amamos, nos duele. Cuando ya no la vemos, cuando ya no está entre nosotros. Entonces, Jesús empezó a llorar. Y los judíos decían, no pudo aquel que abrió los ojos al ciego, que pudo sanar a los enfermos, no pudo hacer que éste no muriera, evitar que no muriera. Y nuevamente Jesús empezó a llorar. Sin embargo, fue al sepulcro y dice que estaba en una cueva Lázaro y estaba una piedra que estaba tapando el sepulcro. Y entonces Jesús ordenó que quitaran la piedra y las hermanas y María decía, no, Señor, porque ya hiede, ya huele mal, porque ya llevaba 4 días de muerto. Entonces Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Lázaro, ven fuera. Y entonces Lázaro resucitó. Este es el poder de nuestro Dios. El poder de Dios es grande. Sobrepasa, hermanos, la ciencia. Sobrepasa todo lo lógico, lo que es razonable. Este es el gran poder de nuestro Dios. Ahí en Tesalonicenses dice que no debemos de entristecernos como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La Escritura dice que hay un misterio. Dice que ciertamente no todos vamos a morir. A la venida de Jesucristo, muchos van a estar muertos, pero muchos van a estar vivos. Y este es un grande misterio. Al final de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, dice que seremos transformados. Los que están vivos serán transformados, pero no seremos delanteros a los que duermen. Es decir, que los que están muertos a la venida de Jesucristo, los que hicieron la voluntad de Dios, van a resucitar y van a ser transformados. Luego nosotros, los que vivimos, también seremos transformados. Y ya todos juntos vamos a ir al cielo. Pero ahí nos dice que a las nubes, en el aire, ¿sí? Allá por donde pasan los aviones. La Biblia nos habla de 3 cielos, ¿sí? El primer cielo, hermanos, abarca de aquí a lo que es la atmósfera. El segundo cielo es lo que es la exósfera. El primer cielo, de aquí a la atmósfera, pues todo lo que comprende, que pueden pasar las aves de los cielos, los aviones, donde están las nubes y un poco más arriba. El segundo cielo es la exósfera, es decir, donde están los astros, donde están la luna, las estrellas, el sol. Y el tercer cielo es donde está el trono de nuestro Dios. Nosotros nada más vamos a ir al primer cielo, donde están las nubes, donde está el aire. Vamos a recibir al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros vamos a reinar sobre la tierra. Ahí dice en Apocalipsis capítulo 5, el verso 10. Una vez que recibamos al Señor, después vamos a regresar aquí a la tierra, porque la Escritura dice que Jesús va a poner su pie
en la tierra, en el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén, y ese monte dice que se va a partir para formar un grande valle. Bueno, dice el verso 18, por tanto consolaos los unos a los otros en estas palabras. No nos debemos de entristecer, porque nosotros que hemos escudriñado las Escrituras, vamos a morir, pero nuestra esperanza no va a morir. No así con los que no conocen la palabra de Dios, ellos van a morir y su esperanza también va a morir con ellos, juntamente. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, el verso 35, que vamos a leer, 1 Corintios capítulo 15, el verso 35, dice, mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Dios hizo las aves de los cielos, Dios hizo los peces, hizo los animales, los cuadrúpedos, animales, bueno, una diversidad de animales. Los peces, hermanos, ellos pueden sobrevivir debajo del agua. Hay animales que son anfibios y que pueden sobrevivir dentro del agua y fuera del agua. Porque Dios les dio un cuerpo, los acondicionó de tal forma que ellos puedan sobrevivir a su hábitat, ¿sí? Así como las aves de los cielos, las águilas que alcanzan tremendas altitudes, ¿sí? Distancias, en las nubes, en los aires, e incluso también tienen la capacidad de observar a su presa a grandes distancias. ¿Por qué? Porque Dios les dio ese cuerpo, les dio esa capacidad, esa habilidad. Así como hay animales que tienen muy agudizados su olfato, su oído, otros tienen agudizado su vista, incluso pueden ver en la noche. Así también la Escritura dice que primero tenemos que morir para poder ser transformados. ¿Y cuál es el cuerpo que vamos a recibir? Solamente Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que vamos a ser inmortales. Ya no vamos a morir y vamos a ser incorruptibles. Y la Escritura dice que cuando este cuerpo sea vestido de inmortalidad y este cuerpo sea vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra escrita, sorbida es la muerte con victoria. Porque vamos a morir, hermanos, pero con una victoria. Y entonces vamos a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y oh sepulcro, tu victoria? Así como nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, si nosotros queremos, si nosotros nos esforzamos, también nosotros vamos a vencer la muerte. Dice el verso 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que estamos haciendo, todo sobre lo que nos estamos esforzando no es en vano. Hay una recompensa, hay una victoria, pero tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que ganarnos esta inmortalidad, esta vida eterna. Paz a vosotros y que Dios les bendiga, hermano.